Cerca del 80% de las caídas de los adultos mayores ocurren en el hogar y alrededor de un 20% de ellas pueden tener alguna consecuencia seria, la cual puede ser física, psicológica, económica o social. Por esta razón, el equipo de Buena Salud, en su objetivo de promover el envejecimiento activo y educar a la comunidad en temáticas relevantes vinculadas al adulto mayor, es que considera de gran importancia informar sobre las medidas de prevención de caídas en el adulto mayor. Quédese con nosotros, aquí le diremos diferentes informaciones. Iniciamos. Caídas en personas mayores. ¿Por qué se producen? La caída se define como una precipitación de una persona al suelo, repentina, involuntaria e insospechada, con o sin lesión secundaria. En adultos, la mayoría de las caídas se producen en ancianos y en personas mayores son uno de los problemas más importantes. Las caídas, especialmente si se repiten, deben considerarse como indicadoras de una situación de fragilidad o tendencia a la discapacidad y son tanto el resultado como la causa de patologías diversas. Las causas de las caídas en las personas mayores suelen ser multifactoriales y se asocian con factores intrínsecos y extrínsecos que generalmente ejercen un efecto sumatorio, afectando al equilibrio y la marcha. Entre los factores intrínsecos de una caída deben considerarse factores médicos, factores funcionales, factores mentales y psicoafectivos, factores farmacológicos. Al valorar los factores extrínsecos que influyen en las caídas, es importante eliminar posibles obstáculos que puedan encontrarse en el domicilio, alfombras, animales, líquidos u objetos en el suelo, y valorar las condiciones de iluminación del lugar. En el anciano frágil, las caídas suelen tener lugar durante el desarrollo de sus actividades de autocuidado. Lo mismo ocurre en mayores institucionalizados. Qué bueno que nos acompaña en otro programa de Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Nuestros invitados de esta ocasión, saludamos con mucho gusto al doctor Nicomedes de la Cruz Damas. Él es gerontólogo clínico y además profesor e investigador de esta casa de estudios. También tenemos con nosotros al doctor Ariosto Bastar. Él es traumatólogo y además es de los servicios médicos de la UJAD, es cirujano de cadera y de rodilla, y vamos a estar platicando con ellos dos, estos especialistas, en el día de hoy, que vamos a estar también abordando el tema de las caídas en el adulto mayor. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, muchas gusto gracias, saludarlo. Buenas tardes, igualmente, un gusto saludarlo, doctor. Un gusto estar con ustedes y bueno, iniciando ya de lleno con este tema de las caídas en el adulto mayor, pero antes nos gustaría que usted nos abordara, doctor Nicomedes, ¿qué es un adulto mayor? ¿Cuál es el rango de edad para decir que esta es una persona adulta mayor? Claro, con mucho gusto. Una persona mayor en México y en los países que están en vías de desarrollo, como se le conoce, es toda persona mayor de 60 años, cronológicamente hablando. En países europeos y países ya desarrollados toman el rango de 65 años, cronológicamente hablando, por edad. ¿Por qué se le considera a persona mayor o adulto mayor o viejo, como también la palabra se usa? Porque inicia el proceso de vejez, un proceso de envejecimiento que termina con la muerte. Mas, sin embargo, por ahí algunas personas le llaman tercera edad, senil, y son términos no muy correctos, ¿no? Es un proceso de envejecimiento que suele ocurrir cronológicamente después de los 60 años y que tienen también sus grandes oportunidades para atenderla. Pero así como bien comenta el doctor Nicomedes, aparte de estas grandes oportunidades, también son muy vulnerables a ciertas cosas. ¿A qué podrían ser vulnerables los adultos mayores, doctor Los Ariosto? adultos mayores tienen, cuando uno va envejeciendo, va presentando alteraciones cognitivas, alteraciones visuales, uno va perdiendo destrezas, va perdiendo equilibrio, va perdiendo agilidad.
los huesos se van consolidando un poquito más, se van osificando más y eso hace que pierdan su elasticidad, poniendo en riesgo al paciente que cualquier caída puede originarse un traumatismo y se puede originar sobre todo una fractura. Aproximadamente alrededor del 10 al 20% de todas las caídas en el adulto mayor son fracturas. Es por eso que hay que tener en cuenta todas las alteraciones hasta endocrinológicas para poderlo mantener estable al paciente. Sí, y es que sobre todo en este rango de edad, como decía usted, que son personas muy vulnerables, son personas pues que ya tienen su organismo un poco deteriorado en algunos casos. ¿Cuáles podrían ser estas enfermedades más frecuentes que les aquejan a los adultos mayores? Lo que está pasando actualmente es el famosísimo estilo de vida. El uso, abuso y desuso del estilo de vida está contribuyendo mucho a que estas personas mayores, bien, como dijo el doctor Ariosto Bastar, se fragilice, tengan reservas fisiológicas muy disminuidas y que presenten, haber adquirido después de los 30, 40 años, las famosísimas enfermedades crónicos degenerativas, ¿no? Como son la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades osteoarticulares, que también le vienen pegando mucho a las personas mayores, el desgaste de las articulaciones, la enfermedad articular degenerativa, la osteoartrosis. Y entonces, en donde ellos deben de centrar todos sus esfuerzos es en tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento que los lleve libre de todas estas cuestiones comórbidas, como son estas enfermedades, y que a la par el problema, el objetivo principal es que les pega mucho en la capacidad para realizar sus actividades de la vida diaria, la funcionalidad. Ahí es donde estas personas mayores, aunado a todas estas enfermedades que se van adquiriendo, el resultado final es que se vuelven dependientes en lugar de ser independientes. Entonces hay tres tipos de población: la población funcional, la que es capaz todavía de realizar sus actividades de la vida diaria, la población que está en transición de perder la independencia y la población que ya es totalmente dependiente. Y ahí ya viene la geriatrización, el paciente se torna geriátrico. Porque esto va independientemente de la edad, doctor, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que pudieran tener arriba de los 70 años y los vemos con demasiada vitalidad, los vemos demasiado activos y no tienen estas funciones de su cuerpo deterioradas todavía, a pesar de su edad. Es correcto, la edad aquí es irrelevante. Muchas personas dicen que una persona de 90 años, una familia dice, mi papá tiene 90 años y es geriátrico, y no, es funcional cuando se le hace la valoración. Pero hay personas de 60 años que ya están geriatrizados, personas de 75 años que ya están geriatrizados. Entonces la edad es irrelevante. Aquí la situación real es que se valoren y que conserven la capacidad para seguir siendo independientes. Porque si no se valoran, cuando pasan de la transición de la independencia a la dependencia, ya es demasiado tarde hacer el establecimiento de un programa de prevención. Y es que precisamente como usted comenta, doctor Nico, las funcionalidades motoras son las que van luego presentando estas dificultades. Una de ellas, pues, las rodillas, ¿no? Otra vez la cadera o cuestiones así que pudieran provocar alguna caída, y las caídas en personas mayores pueden considerarse graves. Claro, aquí tiene razón del doctor, es restaurar la independencia en el paciente. Un paciente dependiente es mucho más frágil que un paciente que es independiente para su vida diaria, para poder realizar sus actividades, es más, para poder pararse e ir al baño, para poder pararse de la cama, prepararse un desayuno, eso es suficiente. Las alteraciones osteomusculares como la osteoartrosis o todos los procesos degenerativos crónicos crean alteraciones en el cartílago, se desgastan las rodillas, al paciente le cuesta levantarse. Nuestra función como ortopedistas es brindar y restaurar la independencia, en que el paciente vuelva a sentirse libre de poder estar sin dolor. Una vida sin dolor
para todos es totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque el dolor no es nada más una forma de expresión de una articulación, sino es una forma de expresar algo que no puedes digerir de otra manera. Claro que aunado a todos los problemas emocionales, la aunada es un problema motor, un problema visual, un problema metabólico. Un problema metabólico sea una enfermedad como diabetes o alteraciones crónicas, eso el paciente le va deteriorando su calidad de vida, aunado a todo el proceso emocional que conlleva todo esto tan agudo que vivimos en todas estas etapas. Llevamos un año con una etapa muy grave en la situación donde el adulto mayor ha sido dejado casi por su familia. Claro que eso representa muchísimos problemas y fragilidad al paciente para que se caiga, para que tenga como se intenta ser dependiente y no tiene ayuda en este momento, pues se vuelve mucho más frágil. Las fracturas en el adulto mayor tienen una tasa de mortalidad a nivel mundial del 50%. Todas las caídas en el adulto mayor están relacionadas a muerte en un 50%. Y con este dato, doctor, qué bueno que nos brinda esta información. Vamos a seguir con ustedes en este espacio de Buena Salud. Esto al regresar de un corte promocional. Cuidar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Qué bueno que siga con nosotros en este su programa Buena Salud. Seguimos platicando con los especialistas, el doctor Nicomedes de la Cruz y el doctor Ariosto Bastar. Y bueno, estamos ya entrando de lleno en materia con el tema de las caídas en los adultos mayores. Pero antes de empezar, una pregunta para usted, doctor Nicomedes. De parte del público es el señor Rodolfo Hernández de Villa Las Flores, que pregunta: ¿a qué edad es recomendable llevar a un adulto al geriatra? Bueno, es una pregunta que siempre causa, porque mucha gente dice, yo todavía no estoy grande como para ir con usted, pero lo que sí puedo decir muy tajante, por decirlo así, es si hay comorbilidad, si es una persona adulta de 30, 40, 50 años, yo creo que ya es hora, si hay comorbilidad. Si hay diabetes, hipertensión, cardiopatía, alguna enfermedad, inclusive hasta la obesidad, porque aquí tenemos al especialista en traumatología, que ya hay desgaste de las articulaciones. Y cuando no hay comorbilidad, pero es una persona ya mayor de 60 años y presenta alguna alteración a nivel mental, social, funcional o clínico, yo creo que es el momento adecuado para realizarle una valoración. Pero si es menor de 60 y hay comorbilidades, es bueno siempre acudir a una valoración por primera vez. Ok, precisamente igual de Villa Las Flores, se comunicó con nosotros la señora Raquel y pregunta: ¿a qué edad es recomendable que un adulto mayor se haga exámenes de descalcificación de huesos y cuál debe de ser la periodicidad? No sé si con usted, doctor. Sí. Los problemas óseos regularmente, el problema de desmineralización, que el paciente empieza a perder calidad o densidad ósea, son las mujeres. Hay unos protocolos en las guías de prácticamente clínicas están, prácticamente personas mayores de 50 años con algunos antecedentes de embarazo en tal cantidad, y todo eso es para podérselo hacer. Pero todo paciente que presente dolores articulares o poliarticulares generalizados, en realidad debe hacerse un estudio de densitometría ósea para poder evaluar alguna repercusión. ¿Por qué? Porque luego el paciente puede llegar ya con una complicación que ya es más difícil de tratar. Aquí lo importante es hacer una cultura de la prevención, que el paciente envejezca en la mejor calidad posible. Entre más rápido tenga la atención, menores dolores articulares tendrá. Perfecto. Claro, es importante que acudan con el especialista, ¿no? Así porque es. muchas veces se van por otras vías y descartan lo que es la especialidad que va de la mano con el problema que tengan. En este caso, pues un traumatólogo. Siempre es importante
que tengan esta relación con un especialista, ¿no? Sí, claro. Aquí los especialistas que están enfocados en realidad para la densitometría son reumatólogos, ginecólogos, ortopedistas, geriatras. Tenemos una vinculación muy estrecha con el periodo de que si el hueso está perdiendo densidad ósea o no. Y cualquiera le podemos dar un tratamiento. Lo importante es agarrarlo a tiempo, no que el paciente ya llegue con las rodillas desviadas, con dolores articulares o desgastes ya muy crónicos. Los desgastes van avanzando, cualquier cosa que se desgaste avanza progresivamente hasta que se deteriora totalmente. Eso sí hay que evitarlo. Sí, y una de estas cosas es sobre todo, doctor, el apoyo que tengan de su entorno, ¿no? En este caso, la familia debe ser un soporte muy importante para los adultos mayores. Sí, es un campo de mucha importancia que no está evaluado. Muchas personas, de hecho, se enferman por tener una red de apoyo frágil, por tener un cuidador único o por tener a veces no cuidadores o no redes de apoyos consolidadas. Por eso en geriatría y en gerontología es muy importante realizar las reuniones de sensibilización. ¿Qué es esto? No es más que brindarle información a la familia, a los cuidadores, para que ellos sepan cómo actuar ante una situación X, ¿no? Porque cuando se retrasa la llegada de la información, el deterioro avanza. Y a veces se quieren hacer muchas cosas, pero ya es demasiado tarde. Por otro lado, la buena red de apoyo o la red familiar o los cuidadores o los familiares tienen que saber sobre el envejecimiento o el estadio del envejecimiento de su papá, su mamá, su abuelito, su abuela, su tío, su tía. ¿Por qué? Porque es una obligación que se comprometan a darle dignidad y calidad de vida. De tal manera que si esto no ocurre, la fragilización o la geriatrización puede ocurrir muy rápido. Sí, y es que precisamente la valoración del paciente geriátrico tiene que estar muy sólida, ¿no? Y una de estas cosas que usted mencionaba es la familia y todo el entorno que rodea al adulto mayor tiene que ser un poquito fuerte, si no, vienen estas complicaciones. ¿Cómo debe ser la consulta integral del adulto mayor? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque mucha gente confunde la consulta con la valoración y son dos conceptos diferentes. Una consulta es cuando nosotros nos enfocamos nada más a los síntomas y signos y clínicos y ya, y damos receta, damos tratamiento. Eso no es un problema. En la persona mayor no ocurre eso. En la persona mayor por primera vez se tiene que hacer una valoración. ¿Y cuáles son los 4 campos que se evalúan en una persona mayor? Son los campos clínicos, los campos psicológicos o cognitivos, el campo social y el campo funcional. De esos 4 campos evaluados se saca una visión integral, de tal manera que nos permite a nosotros arrojar un plan de tratamiento preventivo, de rehabilitación, de terapéutico, más a fondo. Si nosotros nos enfocamos nada más a el puro dolor o el síntoma o el signo, estamos dejando desapercibido los otros campos. Una persona mayor que cae, por ejemplo, no sabemos si fue por catarata, un tapón de cerumen, un antidepresivo, y le achacamos nada más a que estaba mal colocado un objeto y que eso ocurrió un tropiezo, ¿no? No, tiene que ser más amplio. Por eso es muy importante la valoración y no la consulta. Y es que muchas veces, doctor, igual doctor Ariosto no me dejará mentir, muchas veces los adultos mayores no tienen esa empatía por parte de sus familiares. Y cuando ocurre la caída, ¿qué pasa? Lo empiezan a regañar. En vez de buscarle la solución, llevarlo con un especialista, a hacerle la valoración, diría el doctor Nicómedes. Pero entonces, ¿qué pasa con estos pacientes, doctor? ¿Cuál debe de ser ese proceso? Claro, algo que tienen razón es que el paciente, el adulto mayor, sufre mucho abandono de sus familiares. Hay una poca contención en realidad. El paciente, toda caída, deben saber que es totalmente grave en un paciente adulto mayor.
prácticamente el total de las muertes de los adultos mayores, 50% son relacionadas con caídas. La magnitud de lo grave que es. El paciente se cae y ¿qué es lo que pasa? No puede mover la mano. Ay, es que ¿por qué te quejas? Le dice el familiar. O a veces ni se enteran después. Nos ha pasado que los abandonan, se enteran que tiene una fractura totalmente potencial de muerte con una letalidad de cadera, los dejan abandonados por 20 días. A veces el paciente se cae, se golpea la cabeza y empieza a hablar diferente y lo que menos piensan es que tiene algún proceso hemorrágico en su cabeza o algún evento transitorio. El problema es que el paciente se deteriora, en las primeras horas se puede deteriorar mucho. Hay que siempre actuar, la contención debe ser supervisada cada vez que el paciente se cae. Si sabemos que se va a relacionar con fracturas en un 20%, o sea, de cada 10 pacientes, 2 van a sufrir fracturas, por cada caída, por muy pequeña que sea, hasta un dolor que no tenga que ver con origen traumático, debe ser valorado, sea por un médico general, sea por el geriatra, pero ser valorado. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura, puede haber algo que esté causando una limitación de la funcionalidad, que eventualmente, si no expone en riesgo su vida, sí quizás puede exponer su funcionalidad. Quizás no va a poder llevarse el alimento a la boca, se va a poder peinar, no va a poder caminar bien. Yo sugeriría que la contención familiar ante cualquier evento traumático o doloroso deben acudir con su médico. No importa si es un médico de primer contacto, si es un médico de segundo contacto, o sea, si es un médico general, un médico especialista, pero debe de acudir con alguien. Como el no automedicarse, deben hacerlo completamente. ¿Qué es lo que pasa? Le dan un medicamento, compran en la farmacia, el paciente relativamente se mejora y crean las otras complicaciones, porque si tiene un evento vascular cerebral, imagínense el deterioro. Una de las dudas que pudiera surgir en este momento para muchos de los que nos están viendo es ¿qué pasa con un adulto de la tercera edad que sufre una caída y muchos de los familiares temen a levantarlo de cualquier manera por cualquier cuestión, ¿no? Pudiera ser de que si sufre de alguna caída y sufre hemorragia, entonces ¿qué debe de hacer la persona, el familiar que esté ahí con el adulto mayor si ve que su familiar se cayó? Cuando un paciente se cae o sufre algún traumatismo, nosotros vemos un paciente en realidad que sufrió un accidente, primero tenemos que ver si está consciente o no está consciente, si puede mover o no puede mover la extremidad, cómo fue el traumatismo y dónde se golpeó, porque hay áreas, por ejemplo, que no importa tanto la movilización. Por ejemplo, si es un área de la columna, quizás la movilización sí está contraindicada, pero si el brazo se le dobló, si la pierna le queda un poquito desviada, con una deformidad, con una impotencia, pues tendríamos que analizar todo eso. Todos los pacientes en adultos mayores son potencialmente fracturables. ¿Qué pasa? Por varios procesos degenerativos en su calidad del hueso, llamados osteoporosis. ¿Qué le parece si nos sigue contando de esto al regresar del corte? Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más de Buena Salud. Noticias del mundo de la medicina. Destierra la demencia. Incluso desde una edad temprana se puede minimizar el riesgo de desarrollar demencia, la cual a menudo es ocasionada por la enfermedad de Alzheimer. Además de poner atención a la dieta y el ejercicio, intenta uno de los consejos que te ofrecemos. Charla mucho. Tomar el teléfono para hablar con amistades protegerá tus capacidades intelectuales y tu memoria. Investigaciones estadounidenses han encontrado que las mujeres que platican diariamente con numerosas amistades tienen tasas menores de demencia en la edad adulta, comparado con aquellas que charlan principalmente con su pareja en casa. Ya sea que lo hagas por teléfono, por correo electrónico o por redes sociales, la clave es mantenerte en contacto regular con tus amistades y familia extendida.
Gracias por seguir con nosotros en este espacio Buena Salud. Seguimos hablando sobre el síndrome de las caídas, pero antes me gustaría que los especialistas nos aclararan un término, ¿qué es la polifarmacia y si la ingesta de medicamentos influye en las caídas? Empezamos con usted, doctor. Sí, claro, creo que este tema es de mucha relevancia en las personas mayores, porque ¿quién no conoce a un vecino, a un familiar mayor de 60 años, que inclusive antes de 40, 50 años, que toma más de 3 o que ingiere más de 3 o 4 o 5 o hasta 12? Y en una ocasión me encontré a una persona que tenía 22 medicamentos. Eso es la polifarmacia, la ingesta de más de 3 medicamentos al día. ¿De qué manera esto pudiera complicar a la salud de un adulto mayor, doctor? Está demostrado hoy en día a través, la medicina y las ciencias, todo lo que son las ciencias se basan no en opinión, sino en evidencia y en hechos. Nosotros nos basamos en estudios, hacemos bastantes cosas para poderlo determinar y hoy en día está demostrado que la tercera causa de muerte a nivel mundial son los tratamientos médicos. Correcto. Los medicamentos no son curativos, los medicamentos mientras estén indicados pueden resolver un problema, pero por más allá alteran otros problemas. Medicamentos estrechamente relacionados con problemas en las estructuras óseas o en las fracturas, por ejemplo, los adultos mayores lo que tienen es, les duelen los huesos. Llegan, me duele. ¿Qué pasa? Le dan 1 o 2 medicamentos analgésicos. Los medicamentos son gastroerosivos, o sea, dañan el estómago. Crean una úlcera, pueden crear una gastritis, pueden crear varios problemas ahí. Son ya cuando los tenemos que quitar, pero para proteger eso nosotros damos unos medicamentos que protegen esa sensación, que quitan ese problema. El problema es que ese medicamento está demostrado hoy en día por las asociaciones europeas, las asociaciones a nivel mundial, están viendo que esos medicamentos, como es el omeprazol, como es el pantoprazol, que es prácticamente de venta libre, que el paciente lo puede ir a comprar por cualquier gastritis, están estrechamente relacionados con fracturas de cadera. Están fracturas de cadera que es la que representa la mayor mortalidad en los pacientes. Es una fractura grave de hasta el 40% muere en el primer año. O sea, es una fractura bastante temible por nosotros. El problema es que el paciente toma mucho omeprazol y está demostrado que crea osteoporosis después de un año. Y fractura de cadera. También está asociado a las fracturas de columna. El problema de las fracturas de columna es que el paciente no necesariamente tuvo que caerse, sino puede levantar algo, regularmente son por aplastamiento y el paciente empieza a perder estatura, empieza a encorvarse y empieza a tener problemas. Ahí es cuando nosotros debemos atacar. ¿Cómo resolver eso? Por eso restaurar la independencia del paciente, volverlo a la actividad, que haga deporte, que pueda hacer tai chi, que pueda hacer yoga, que pueda hacer varios deportes. El paciente aumenta su densidad ósea. Nosotros tenemos una ley que se llama la ley de Wolf, que a mayor estímulo, mayor densidad ósea. O sea, si el paciente está caminando, está apoyando, su densidad ósea se vuelve un poquito más fuerte y resiste una caída. A mí me gustó mucho, perdón, Stephanie, ¿Sí? Perdón, doctor, me gustó Sí, mucho lo que acaba de decir el doctor. Gracias. Y se me hace muy interesante que el público que nos está viendo le quede claro, porque lo que dice el doctor, por favor, tómenlo muy en cuenta. El omeprazol, el pantoprazol, inhibe lo que ya está inhibido en las personas mayores y entonces llega el nutriente, ya no encuentra el pH adecuado y entonces ese nutriente, por más que se esmeró el cuidador, el familiar, en darle un plan de alimentación saludable, no encuentra las condiciones adecuadas. Claro. ¿Y en dónde está el impacto? Ya lo dijo el doctor, en el hueso. Ahí está el impacto, en la densidad ósea. Entonces, mucha gente tiene esa mala costumbre de tener muchos medicamentos y toman estos inhibidores del ácido, el omeprazol, bueno que ya quitaron la ranitidina, Sí, antes era la ranitidina, y entonces, en lugar de ayudarse, se están perjudicando. Y a la larga viene la fractura, ya está demostrado, viene el deterioro, viene el abatimiento funcional, viene la depresión y el resultado final, la muerte. Ese es el proceso, Claro. ¿no? Sí, y yo creo que para ello sí hay algunos signos de riesgo en los golpes. ¿Cuáles podrían ser estos signos de riesgo, doctor?
de los golpes, del de trauma. los golpes, de los traumas. Cuando una persona se cae, muchas veces, le comentaba yo fuera de cámara al doctor Ariosto, que muchas veces la persona mayor se cae y no es visible su golpe. Claro. Pero hay algunos otros signos que pudieran ser alarmas para saber que tiene alguna complicación. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, no nada más debemos de pensar en una caída y la fractura de hueso, ¿no? Claro. También están los ligamentos, están los tendones, inclusive está el músculo, puede haber un trauma muscular. Hay personas mayores muy frágiles que se dan un trauma en el cráneo y al mes y medio ya hacen el famoso hematoma subdural crónico, que hay que hacerle una tomografía y drenar ese hematoma porque hace función de tumor, y que inclusive los lleva al delirium y los lleva al abatimiento funcional. Entonces, el paciente desacondicionado necesita reacondicionamiento. Y está el tai chi, como decía el doctor, está el ejercicio, está la fisioterapia, está todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de las extremidades inferiores a nivel del músculo para que tenga tono y fuerza. Porque uno de los problemas de la caída justamente es la debilidad de los músculos. Porque la gente mayor, al no tener esa cultura del reacondicionamiento funcional o del ejercicio activo, pues pasa mucho tiempo inmóvil, y eso le trae como consecuencia la famosísima sarcopenia, que es la disminución musculoesquelética, ¿no? Y esa sarcopenia a la larga pues le va a perjudicar en su funcionalidad. Doctores, tenemos otra pregunta del público, es de Diana Solís, de la Colonia Petrolera. Ella tiene la inquietud siguiente: ¿cuál es la alimentación recomendable para pacientes adultos mayores con síntomas de caídas? ¿Cómo se les debe de alimentar? Y también si ustedes pueden proporcionar sus datos para los que gusten consultas con ustedes. Pues bueno, por mi parte, en lo que es envejecimiento, prohibido prohibir si no hay ninguna otra indicación. Si este paciente tiene alguna indicación por el nutriólogo, por su médico tratante en específico, por alguna enfermedad, bueno, respetamos nosotros. Pero si la valoración dice no tienes ningún problema, come de todo lo que puedas comer, un buen plan de alimentación, no hay en sí alguna situación. Algunas gentes usan algunos suplementos alimenticios, pero lo más recomendable es comer bien, todo, prohibido prohibir, y el ejercicio, nada más. Los suplementos, ahí sí, yo no me meto, no sugiero, eso ya creo que es individualizado. No sé si el doctor tenga alguna... Okay, claro, doctor. El problema, tiene razón el doctor, antes que nada, el problema es que cuando, enfatizando lo que preguntaste antes, el problema es cuando el paciente se cae y sufre un hematoma, que no es necesariamente una fractura. El problema es que la densidad muscular del paciente ya está un poco disminuida. ¿Qué hacen? Lo sientan a que el hematoma pase, pasan 2 o 3 semanas y más debilidad va a tener. Al mayor debilidad, mayor pérdida de equilibrio, mayor riesgo de fractura. La alimentación, ahorita afortunadamente la UJAT tiene un sistema para eso, está haciendo un programa institucional bastante importante, donde tienen razones, no tienen que prohibir. El problema son los excesos de los pacientes. El problema es que el paciente puede comer lo que él quiera, pero el problema es cuando son los excesos, que por ejemplo, que se enfoca a todo lo que es carbohidratos, que se enfoca a todo lo que es proteínas, se va enfocando a una cosa y van los excesos. No hacen deporte, no empiezan a moverse, toman bebidas azucaradas, empiezan a tomar otros procesos y eso van ocasionando problemas. Uno puede comer en realidad lo que quiera, pero siempre con moderación, sin pasar a los excesos. Pasando los excesos es cuando llegan los problemas. Claro, y esto es una de las causas por las que muchas personas pues no tienen este cuidado por acudir con los especialistas, no tener la regularidad médica, la valoración y todo esto. Y pues sí es importante que acudan a sus consultas. ¿A ustedes dónde los podemos localizar? ¿Algún teléfono, alguna dirección que nos pudieran proporcionar para el público? Sí, gracias. Antes que nada, yo quisiera que las personas que nos escuchan y nos ven tengan la cultura del buen envejecimiento. Es muy importante que se hagan una cultura del buen envejecimiento.
y con mucho gusto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, el teléfono mío es el 9933 59 17 42. 9933 59 17 42. Ahí me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto podemos darle alguna sugerencia, alguna. Ok, vamos a ir a un corte promocional, pero al regresar vamos a tener los datos del doctor Ariosto. Vamos a un corte, regresamos. Protección en la despensa. Maximiza la memoria. Entra en acción. Toma abundantes líquidos. Nuestros cerebros son agua hasta un 85%, por lo que no es sorpresa que la falta de líquidos tenga un efecto inmediato en nuestra memoria. La deshidratación puede ocasionar confusión y otros problemas relacionados con la función cerebral. Tan solo una pérdida del 2% de agua corporal puede desencadenar cierta confusión mental. Si no te gusta el agua simple, puedes mejorar su sabor agregándole una rodada de naranja, limón o toronja. También puedes beber tés frutales y herbales, que sí cuentan para tu ingesta diaria de líquidos. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de TV UJAT, canal 35.1. En este programa Buena Salud seguimos platicando sobre el tema de las caídas en el adulto mayor y estamos con un tema de las causas de cirugía y seguimiento del paciente posoperado. Para esto me gustaría que nos platicara usted, doctor Ariosto. Mire, antes que nada, hoy en día las fracturas tienen una mayor tasa de incidencia quirúrgica que en la antigüedad. Desde Hipócrates las fracturas en el adulto mayor se trataban de manera conservadora. Hoy tenemos unos sistemas para poderlos operar sin tantos problemas. Hoy en día se opera mucho más el adulto mayor que antes. Antiguamente con unos desplazamientos mínimos los poníamos inmovilizadores, los tratábamos así. La única fractura en realidad que pone en riesgo la vida, que es totalmente complicada, son las de fémur. Las de fémur, ya sea fémur proximal o fémur medial, regularmente son fracturas que exponen porque embolizan mucho, tiran como una bolita de grasa y esa bolita de grasa se va al pulmón o al corazón y puede tapar y causar un infarto o una insuficiencia respiratoria y el paciente muere. Tiene una tasa de mortalidad bastante alta para todo eso. Todas las demás fracturas hoy en día se están operando más. Las fracturas de radio antiguamente no se operaban, se les colocaba un yeso. El problema es que como queremos volver a la funcionalidad del paciente, a la independencia, restaurar su independencia, que él sea capaz de levantar su vaso de agua, que lleve su alimento a la boca, todo eso estamos haciendo las cirugías para poderlo dejar lo mejor que se pueda. Porque claro, una fractura es como intentas reparar una taza de café que se te cae. La intentas reparar y pues va a quedar un poquito dañada. El problema está que se necesita la contención que hablamos hace rato. Por ejemplo, en las fracturas de cadera, que son las que ponen en riesgo la vida, que son quirúrgicas casi siempre, dependiendo del implante, ya sea una cadera o dependiendo una placa o lo que vayamos a poner, el problema es que va a necesitar un familiar, una contención para que pueda rehabilitarse. Ha pasado en más de una vez, a todos los ortopedistas les ha pasado, que en realidad el paciente es abandonado. El problema es que si el paciente no se para, empieza a sufrir escaras sacras, empieza a sufrir heridas, se empieza a deteriorar. Sobre todo porque si no se moviliza adecuadamente, su pulmón empieza a dañar. Claro que el pulmón se daña, se estanca y empieza a tener problemas. Lo que necesita es una buena contención para el procedimiento que se le vaya a realizar, no importa cuál, ya sea sentarse a la cama, pararse, ya sea el mecanismo o el tipo de implante que se le coloque para resolver su problema en sí, pero lo importante es restaurar su movilidad, que sea móvil de nuevo, que el paciente no se quede postrado en cama. Esos hay que apegar mucho a la ¿Esto como manera de rehabilitación o algo así? Sí, claro, la rehabilitación nosotros los operamos para que se rehabiliten lo más rápido que se pueda, porque el paciente que se queda en cama tiene problemas pulmonares.
empieza a tener problemas pulmonares y eso es lo que le origina un desenlace fatal. El problema es que si lo movilizamos rápido, le damos medicamentos, ese riesgo va disminuyendo. Al mes ya se disminuye hasta en un 5%. O sea, empieza desde un 40% y queda en un 5%. Y posteriormente a los 2-3 meses, pues ya es el de la población normal. Pero el problema es la movilización rápida. El problema es que como él no va a poder solo, porque a veces algunos pacientes ya están muy deteriorados porque no tuvieron un envejecimiento bueno, regularmente intentan que alguien los apoye y el problema es la gente que está alrededor, que los abandona. Sí, y ahí es donde viene lo de la importancia del apoyo familiar, ¿no? Del núcleo familiar. Totalmente de acuerdo. El doctor ahorita está proponiendo algo que se me hace muy interesante, la clínica del paciente con fractura de cadera, ¿no? En geriatría existe un híbrido que se llama gericultista. Es una especie de enfermera, rehabilitadora y cuidadora. Afortunadamente aquí en Tabasco no tenemos gericultistas, que esas son las cuidadoras remuneradas. Pero ¿qué es lo que se pretende con lo que el doctor expuso ahorita y propone? Que las redes de apoyo queden bien fortalecidas para que ellos hagan esta función de cuidadores. Si no se puede por medio de las gericultistas, yo donde me formé, que fue en el López Mateos, el piso de geriatría tiene su reposet. Y lo que usted está diciendo es muy cierto. El paciente se opera y al otro día, claro, inmediatamente, ya que pasó la anestesia y la cuestión de la recuperación, el paciente se baja al reposet y se empieza la movilización temprana. De lo contrario, si esto no sucede, el abatimiento se va volviendo más crónico, ¿no? Y vienen las úlceras por presión, viene el abatimiento y lo que el doctor dijo muy claramente, la neumonía, que es el amigo del viejo, se lo lleva. Entonces es muy importante que estas personas que están a cargo de los programas clínicos tomen en cuenta esta consideración de hacer la clínica de la fractura de cadera, la gericultista o el cuidador, claro, y darle una capacitación express, de tal manera que el cuidador no vaya a dormir, vaya a cuidar, pero sepa cuidar. Sí, y sobre todo que esté en constante movimiento, porque muchas veces esto es signo de la vejez, ¿no? Muchas veces nosotros relacionamos la vejez con una persona adulto mayor que está postrada en cama, que está en silla de ruedas, que necesita un andador para poder movilizarse. Entonces, si creamos esa cultura de prevención en las personas antes de que lleguen a su etapa de la tercera edad, se pueden evitar muchas de estas cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Si nosotros hacemos cultura gerontológica antes de hacer cultura geriátrica, porque la cultura geriátrica ya es cuidar, la cultura gerontológica es prevenir, nosotros nos ahorraríamos como sociedad, como institución, como Secretaría de Salud, muchísimos costos, ¿no? Y disminuirían las hospitalizaciones y por lo tanto hasta las cirugías, ¿no? Sí, anteriormente igual platicábamos con el doctor Ariosto sobre qué se hace en caso de una caída por parte de un adulto mayor. Ya a manera de conclusión me gustaría que dieran algunas recomendaciones al público, reiterando sobre todo estas acciones, ¿no? ¿Qué se debe de hacer en caso de? Las recomendaciones son que el adulto mayor le tengan paciencia, que le tengan paciencia. Algunos pacientes cuando se fracturan o son operados regularmente sufren un periodo de desorientación, se desorientan. Cuando lo sacan de su hábitat, el paciente se tiende a desorientar, aunado a un sangrado, ya sea de cualquier extremidad que haya tenido el problema, y el paciente se puede poner un poquito difícil, pero hay que tener mucha contención, hay que entenderlos, hay que hablarnos con cariño, el amor es terapéutico, siempre lo he dicho, o sea, el amor ayuda mucho a las personas, el estado hemodinámico, el estado anímico influyen directamente, están estrechamente vinculados. Eso hay que restaurarlo en la familia para que tengan demasiada contención y no tengan problemas. El problema es cuando le empiezan a ser hostiles, empiezan a ser agresivos, de que ¿por qué te quejas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Claro que el paciente se va sintiendo un poquito más aunado a sus complicaciones que ya tiene, porque no nada más, como tiene razón el doctor, que no nada más tiene una complicación de que es diabético.
porque el diabético también sufre catarata, también sufre pérdida de oído, también tiene dolores en la rodilla, también tiene otros problemas. Hay que tratar al paciente como un todo, como un general. No es un solo órgano, no es un solo ojo, no es un solo hueso, sino hay que darle todo un apoyo, que le tengan paciencia, que lo ayuden en todo lo que pueda. Todos vamos a llegar a esa edad. Y nada más, que tengan conciencia en eso. Claro, doctor. Y por su parte, doctor Nicomedes, ¿alguna recomendación Pues, al público? la recomendación principal es la valoración. Por favor, si ustedes ven que la persona mayor que tienen en casa, su adulto mayor que está en casa, tiene alguna situación que a ustedes les llame la atención, acudan a una valoración, no acudan a una consulta. Busquen a un especialista en envejecimiento de preferencia y que le haga una valoración. Ok, y finalmente me gustaría que repitieran al público sus datos para que estén en contacto con ustedes, Claro. doctor. Se pueden comunicar conmigo, mi consultorio está en Juan Álvarez 325, consultorio 1. El teléfono donde pueden llamar es 9931 5086 91, es el de un servidor. Y cuando tengan alguna duda, con gusto ahí se los puedo resolver. Ok, doctor, igual si nos pudiera repetir sus datos. 9933 59 17 42. Ok, muchísimas gracias a ambos por haber estado Gracias platicando a usted por la en este invitación. espacio con el tema caídas en el adulto mayor. Hoy conocimos algunos factores que pueden favorecer las caídas en los adultos mayores, como lo son los problemas visuales, los nutricionales del oído medio y enfermedades, en especial aquellas del ámbito neurológico y las musculoesqueléticos. Se sugiere también que las personas mayores con problemas de equilibrio, dificultades para caminar o antecedentes de caídas recurrentes consulten a su médico, esto con el fin de realizar una valoración integral. Mi nombre es Stephanie Pérez, nos vemos en una próxima emisión.